Rambla Cataluña, paseo ribereño, zona norte de la ciudad de Rosario. Mirá cómo está el río, bajísimo, ¿no? El río está en su altura más baja en los últimos 50 años. Récord de bajante del río, mirá cómo está la Rambla. En los últimos 50 años, y se viene el récord histórico en su historia, más o menos. Mirá cómo está la Rambla Cataluña. Vamos a ver cómo está ahora. Barbijo. Chau. Vamos a ver cómo está acá esta zona. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, esto es Rambla Cataluña. Pero mirá lo que es esto. Hasta hace un mes atrás, el río llegaba hasta acá. Y así viene acelerando notablemente en los últimos meses, ¿no? Antes el agua llegaba más o menos ahí y ahora está 100, 150 metros mucho más abajo, ¿no? Antes llegaba el agua ahí, ¿ves? Mirá vos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Es Agapito Blanco? ¡Agapito, sos vos! ¡Sos vos, Agapo! ¿Qué haces ahí? En medio de la nada, chupando frío. ¿Qué hace, Agapo? ¿Qué estaba haciendo? Pero, ¿cómo andás? No sé. ¿Qué? ¿Cómo hago para darte? Ahí está. Che, ¿qué estabas haciendo? ¿Pensando en un amor? ¿Te peleaste con tu mujer? No, te veo nostálgico, te veo nostálgico. Tenía una reunión que se suspendió acá cerca por el tema del COVID, me avisaron esta mañana y digo, bueno, tenía tiempo. ¿Te viniste a ver el horizonte? Venía a sacudirme las neuronas. Te digo que no estamos en un momento de gran paisaje en la Rambla Cataluña, Y la verdad que sería mucho más lindo que yo tuviera que sentarme allá arriba, que esto esté lleno. Y que la agüita golpee contra la escalera. Esto es muy angustiante, la verdad que. Charlamos un ratito, venía hablando de eso. Dale, buenísimo. Ahora vamos por ahí más o menos. Estamos en cifra récord de bajante del río en los últimos, no sé, décadas. Y todo lo que significa no solamente para lo que estamos viendo, sino para la ciudad y para las ciudades de esta zona del Paraná, que rodean el Paraná. Sí, a ver, cuando vos te empezás a incorporar en los problemas, empezás a comprender el impacto que tiene esto, ¿no? Y que en muchos aspectos es angustiante, digamos. Claro, pues la primera impresión es tristeza, ¿no? De lo que estamos, pero... En términos paisajísticos, claro, es triste, porque uno está acostumbrado a... Imagínate que el agua llegaba casi al último escalón. Claro. En este momento nosotros estaríamos con el agua arriba de la pelada. Estaríamos con el agua al cuello. Totalmente. Literalmente. Literal. Entonces paisajísticamente, obviamente, es mucho más atractivo cuando el río está arriba. Pero después genera impactos económicos muy grandes para la región. Es decir, imagínate que los barcos que van río arriba buscando el blister portuario para cargar sobre todo lo que tiene que ver con la actividad cerealera, con el cereal, con las oleaginosas, tienen que volver río abajo con la mitad de la carga. Eso implica fletes más caros, eso implica menor ingreso de divisas para el país. ¿Por qué tienen que volver con la carga más? Porque no tienen calado, es decir, el río, el barco viene río arriba casi con sus bodegas vacías. Mientras más peso tengan, se hunde más. El barco al cargarse se va hundiendo, al hundirse, imagínate que acá tenemos casi 2 metros de diferencia. Bueno, son 2 metros de calado que el barco no tiene para salir. Tenés fundamentalmente el perjuicio en la flora y la fauna, porque en términos de lo que es la fauna, las lagunas empiezan a secar, los peces no tienen posibilidad de salir al curso del río, en esas lagunas se acumulan los peces, van los pescadores furtivos, tiran las redes y hacen un desastre, porque no hay límite en el tamaño de la pieza que sacan o del pez que sacan. Eso se lo venden a los frigoríficos para hacer, en muchos casos, alimento balanceado. Se depreda indiscriminadamente. Y eso es un perjuicio muy grande para la fauna. Me anticiparía a decirte que vamos a tener nuevamente quemas en las islas. Esas quemas se van a ver intensificadas por el hecho de que hay muchísima más superficie para quemar. Ahora muchos de esos cursos, de esos riachos están secos, donde es como acá. Claro. Acá se fue el agua y crece el césped, el pasto o el yuyo, lo que fuera.
Esto después con las heladas se seca y termina siendo un puente conductor entre una isla y otra isla. Claro, si prendemos fuego acá, antes había agua que separaba y cortaba la línea de fuego. Ahora eso no tiene límites naturales, con lo cual se extiende a muchísimas más zonas que pueden ser factibles o susceptibles de ser quemadas. O sea, vos estás viendo que es muy probable que haya nuevas quemas y quizá hasta más graves de este año que el año pasado. Por supuesto, quemas hubo siempre. Sí. En los últimos años se han exacerbado. Me parece que hay alguna intencionalidad mezquina, de la misma manera que aparecen silobolsas cortados y que es por el daño mismo. Nosotros anticipamos o vimos que en las islas se ha quemado pastizales o yuyales por el daño mismo, porque los propios productores, muchos de ellos te dicen que el canutillo que tienen en la época invernal, que es de lo que se alimenta el ganado, el ganado durante esas épocas invernales, ese canutillo lo necesitan y sin embargo se han quemado. Entonces necesariamente tenemos que anticiparnos de que va a haber quemas. Yo aseguro que va a haber quemas, porque es inevitable, porque todos los años la veo. Pero y ahora con la bajante del Rito, con mayor superficie, la quema va a ser muchísimo mayor porque va a ser incontrolable. Entonces, en ese contexto, hoy tenemos que tener una previsibilidad, tenemos que tener una logística, tenemos que hablar con todos los actores involucrados, no solamente con los bomberos, sino tenemos que hablar con los productores, tenemos que hablar con Entre Ríos, tenemos que hablar con Santa Fe, con Victoria, con Rosario, sin aquellos productores que les perjudica el fuego. Sin la presencia de ellos en la mesa no es posible abarcar esto. Sentarlos en la mesa y que nos ayuden a ser los que de una manera nos den el alerta temprana, pero por otro lado que nos den la infraestructura. ¿Para qué? Para que si va un bombero a la isla, lo puedan atender, le puedan dar un lugar para dormir, para higienizarse, para descansar, le den de comer. Yo creo que hay productores isleños, de esta comunidad de isleños, que están dispuestos a eso y que quieren hacer eso. Yo lo que planteo es, dejemos de hablarle a la tribuna entre buenos y malos, entre buenos y malos. Acá hay malos y hay buenos. Agarremos a los buenos, sentémonos en una mesa, proyectemos que va a haber quemas, seguramente va a haber quemas, intentemos que esas quemas sean lo más controladas posible. Y va a haber quemas y me dijiste pueden ser hasta peores que el año pasado. Por supuesto, hay más superficie para quemar. Hay mucha más superficie. Eso es nuevo, eso es nuevo. En este caso, hasta literalmente hay que tratar de que la política no llegue en el día del incendio a apagar el incendio, sino que se anticipe para que el incendio no se provoque, o si se provoca que tenga las menos consecuencias posibles. Bueno, es bueno esto. Una política de anticipación es lo que se tendría que... No tenemos esa política de anticipación. Nosotros, el mundo desarrollado está hoy construyendo la infraestructura que van a necesitar sus nietos. Nosotros hoy estamos usufructuando, estamos consumiendo la infraestructura de nuestros abuelos. Claro. Esa central hidroeléctrica tiene más de 60 años. Tendríamos que tener 5 solamente en la zona de Rosario, para abastecer lo que la demanda, no solamente de los usuarios domésticos, sino de la industria que deberíamos tener. Se cae la Favorita, se nos cayó la Favorita, se cayó el centro, ¿ahora qué hacemos? Digo, hermano, podíamos haberlo previsto. Anticipémonos un poco. Se nos destroza el Paraná, hermano, podemos preverlo, digo. 27 de junio, sabemos que dentro de 2 meses, 1 mes y medio, 3 meses o en algún momento van a empezar otra vez las quemas. Digo, empecemos a ver qué vamos a hacer en ese momento. Bien. Gracias, Agapo. ¿Cómo era esa frase de estamos viviendo con la infraestructura del pasado y los otros hacen la infraestructura del futuro? Los países que le va bien, que hay que copiarlos, ¿sí? Están construyendo la infraestructura para sus nietos. ¿Sí? La infraestructura que van a necesitar no hoy, la que van a necesitar dentro de 30, 40, 50 años. Nosotros estamos usando la infraestructura que nuestros abuelos construyeron hace 40, 50 o 60 años. En el medio es ahí donde está la gran diferencia, donde se puede visualizar que nosotros estamos más cerca de ser un país pobre que de un país rico. Gracias, Agapo. Gracias, Agapo. Nos vemos. No te invito a una vuelta en lancha porque no me la bajan. Chao.